¿Qué ocurre cuando el hombre que simboliza el control absoluto se enfrenta a una pelea que no puede dominar? No fue solo un intercambio de golpes. Fue el instante en que el mito comenzó a resquebrajarse por dentro. Aquella noche, el silencio pesaba más que los puños y la respiración era más ruidosa que cualquier impacto. Nadie habló de esa pelea. Nadie la convirtió en leyenda. Porque en ella no hubo gloria, solo duda. Los combates reales de Bruce Lee no siempre fueron victorias limpias, algunos fueron espejos crueles donde vio su miedo reflejado con claridad. La verdadera lucha no estaba frente a él, sino dentro de su mente, preguntándole si su disciplina era suficiente, si su cuerpo obedecería cuando el orgullo temblara. Y entonces ocurrió algo que casi destruye su leyenda, comprendió que perder el control era más peligroso que perder una pelea. Lo que sucedió después no fue visible para el público, pero cambió para siempre la forma en que entendió el combate y la forma en que se entendió a sí mismo. El aire se vuelve más denso antes de una pelea real. No es el ruido del público lo que pesa, es el silencio que nace dentro del pecho. La respiración se vuelve consciente, los músculos tiemblan sin moverse y la mente comienza a inventar futuros que todavía no existen. Así se siente el umbral del combate, un lugar donde el cuerpo está presente, pero el espíritu aún duda si avanzar o retroceder. Para Bruce Lee, ese instante previo era más peligroso que cualquier golpe. No por el rival, sino por lo que despertaba en su interior. La fama no protege del miedo. Al contrario, lo multiplica. Cada mirada se convierte en un juicio, cada expectativa en una presión invisible. El cuerpo entrenado puede ejecutar técnicas, pero la mente tiene que enfrentar algo más antiguo, el temor a fallar, a quedar expuesto, a descubrir que la imagen construida no es tan sólida como parecía. Antes del impacto, la pelea ya ha comenzado en lo profundo. Es una lucha entre lo que uno cree ser y lo que realmente es cuando nadie puede fingir. El sudor aparece sin movimiento. Las manos se tensan. Los pensamientos se fragmentan. En ese espacio previo al combate, no existen los aplausos ni los títulos, solo una conciencia desnuda frente a su límite. La psicología del combate no empieza con el primer golpe, sino con la primera duda. ¿Estoy preparado? ¿Qué pasará si pierdo? ¿Qué parte de mí quedará rota si no soy suficiente? Cada respiración responde sin palabras, no hay huida posible. La presión social no se ve, pero se siente como un peso en la espalda. Ser observado transforma la pelea en una prueba pública del valor interior. El rival deja de ser solo un oponente físico y se convierte en un espejo que amenaza con revelar fragilidad. En los combates reales de Bruce Lee, la tensión no provenía únicamente del adversario, sino de la responsabilidad de sostener una imagen de control absoluto. Y esa imagen era frágil, como todo lo que depende de la aprobación externa. La mente antes del combate se mueve entre dos extremos. Por un lado, la disciplina marcial susurra calma, recuerda entrenamientos, repite principios. Por otro, el miedo grita preguntas sin respuesta. En ese diálogo interno se define el resultado antes de que el cuerpo actúe. La pelea real empieza cuando el pensamiento deja de huir y se queda frente a su propia sombra. No es valentía lo que surge primero, sino aceptación de la vulnerabilidad. En la oscuridad previa al enfrentamiento, el tiempo se estira. Cada segundo pesa como un minuto. El ruido del entorno se disuelve y solo queda el pulso, constante, insistente. Allí se comprende que luchar no es destruir al otro, sino atravesar un umbral psicológico donde la identidad se pone en juego. No se pelea solo por ganar, se pelea para saber quién se es bajo presión extrema. Ese instante previo es una soledad absoluta. Nadie puede acompañar a la mente cuando decide si avanzar o colapsar. Ni maestros, ni seguidores, ni historia. Solo un ser humano frente a su miedo. Y en esa soledad se revela algo esencial, la pelea no es un evento externo, es una experiencia interna que expone la relación con el control, con la disciplina, con la propia fragilidad. Pero esa noche, algo era distinto.
La tensión no traía claridad, sino confusión. La respiración no calmaba, sino que agitaba más el pensamiento. La pelea que se aproximaba no parecía una más. Había una sensación extraña, como si el combate no fuera contra un cuerpo, sino contra una idea que amenazaba con derrumbar todo lo construido hasta entonces. La mente lo intuía, aunque aún no podía nombrarlo. Y mientras el silencio se hacía más profundo, una verdad comenzaba a formarse sin palabras. La verdadera batalla no iba a ocurrir en los músculos, sino en la conciencia. Lo que estaba a punto de suceder no solo pondría a prueba su técnica, sino su identidad completa. Porque hay peleas que no se ganan con fuerza, sino con la capacidad de no perderse a uno mismo en medio del caos. Pero el primer choque estaba a punto de romper ese silencio, y con él, la ilusión de control. El primer impacto no llegó como lo había imaginado. No fue limpio ni elegante. Fue torpe, seco, desordenado. El cuerpo reaccionó antes que la mente, y por un instante todo el entrenamiento pareció un recuerdo lejano. En los combates reales de Bruce Lee, ese momento marcó una frontera invisible entre lo que se creía dominar y lo que realmente podía sostenerse bajo presión. El espacio se redujo a respiración, tensión y un ruido interno que no venía del exterior, sino del pensamiento que se aceleraba sin control. No hubo coreografía. No hubo ritmo. Solo una colisión de voluntades donde cada movimiento parecía llegar tarde. El rival no era una figura clara, era una presencia confusa que avanzaba sin respetar distancias ni teorías. La técnica aprendida intentaba aparecer, pero la mente estaba ocupada sobreviviendo. Cada golpe recibido era una interrupción brutal de la idea de control. El dolor no era solo físico, era una grieta abierta en la imagen de invulnerabilidad. En ese primer choque, el cuerpo comenzó a fallar en detalles mínimos. Los pies no se asentaban con firmeza. La respiración se cortaba. Los brazos respondían con fuerza, pero sin claridad. Era como si dos tiempos distintos convivieran en un mismo instante, el tiempo del entrenamiento y el tiempo del miedo. Y el miedo iba más rápido. No gritaba, pero empujaba desde adentro, desordenando cada decisión. La frustración apareció antes que la estrategia. No por no poder golpear, sino por sentir que la mente estaba siendo superada por la situación. El combate dejó de ser una prueba de habilidad para convertirse en una prueba de conciencia. La diferencia entre saber pelear y estar presente se volvió dolorosamente evidente. El cuerpo sabía moverse, pero la mente estaba dispersa, atrapada entre el pasado del entrenamiento y el futuro del resultado. Cada golpe recibido no solo marcaba la piel, también marcaba el pensamiento. Surgían preguntas sin forma: ¿por qué no funciona? ¿Por qué tiembla el control? ¿Por qué el silencio interior se ha ido? La pelea se volvía una conversación interna violenta. El rival seguía allí, pero lo que realmente se enfrentaba era una expectativa rota. La técnica se sentía pesada, como si ya no perteneciera al momento. El dolor físico apareció como una señal de alarma. No era insoportable, pero era suficiente para recordar que el cuerpo no es una idea. Los músculos tensos, la mandíbula apretada, el pulso acelerado. Todo ocurría al mismo tiempo. El caos no estaba afuera, estaba adentro. La mente buscaba orden, pero encontraba ruido. Y en ese ruido, el ego comenzaba a defenderse, intentando recuperar una sensación de superioridad que ya no existía. La diferencia entre combate y conflicto se volvió clara. Un combate requiere presencia. Un conflicto nace de la resistencia interna. Aquello ya no era una pelea limpia, era una lucha contra la pérdida de control. Cada intento de imponer fuerza aumentaba la confusión. Cuanto más se forzaba la técnica, más se alejaba la claridad. Era como si la pelea revelara una verdad incómoda: el cuerpo podía moverse sin la mente, pero no podía comprender sin ella. La crisis interna llegó sin anuncio. No fue un momento espectacular, sino una sensación sorda de desorientación. Por primera vez, la idea de invencibilidad se quebró desde dentro.
No porque el rival fuera superior, sino porque la mente estaba fragmentada. El entrenamiento había preparado músculos, pero no había preparado completamente la conciencia para el caos. Y ese descubrimiento dolía más que cualquier impacto. Había una diferencia brutal entre ejecutar movimientos y evitar el combate. La técnica era una herramienta, pero la conciencia era el arma real. Y en ese primer choque, la conciencia estaba perdida en pensamientos, que dirán, qué significa perder, qué imagen se derrumba. El combate dejó de ser físico y se convirtió en psicológico. Cada segundo sin claridad era una derrota interna. La respiración se volvió irregular. El cuerpo sudaba sin descanso. Los sentidos se saturaban. La mirada ya no veía con precisión, veía amenazas. El tiempo parecía comprimirse. No había pasado ni un minuto y ya se sentía como una eternidad. Allí se reveló algo esencial: la pelea no era contra el rival, sino contra la propia dispersión mental. Y esa era una batalla para la que nadie entrena de verdad. La frustración se transformó en un peso silencioso. No había rabia abierta, había una sensación de estar fuera de lugar dentro de uno mismo. El combate, que debía ser una expresión de control, se convertía en un espejo de desorden. Cada error no era técnico, era existencial. ¿Quién soy cuando no controlo lo que hago? ¿Qué queda cuando la seguridad se desvanece? Ese primer choque fue una caída invisible. No al suelo, sino al interior. Fue el instante en que comprendió que la pelea real no se ganaba solo con velocidad o fuerza, sino con una mente capaz de habitar el presente sin huir. La diferencia entre golpear y comprender se hizo abismal. Y en ese abismo apareció la crisis. No había derrota oficial, pero sí una herida interna. La sensación de que algo no estaba funcionando como debía. La idea de perfección se disolvía. La técnica ya no era suficiente. La conciencia pedía un cambio. El cuerpo seguía moviéndose, pero la mente empezaba a observar su propia confusión. Ese fue el primer paso hacia algo distinto, aunque aún no pudiera nombrarlo. Porque en ese momento, lo único claro era que el combate había revelado un límite. Un límite psicológico. Un límite estratégico. Un límite humano. Y ese límite no se superaba con más fuerza, sino con otra forma de mirar. El primer choque no fue el comienzo de una victoria, fue el inicio de una transformación que aún no había sido aceptada. La pelea continuaba, pero algo había cambiado. Ya no se trataba de vencer al otro, sino de entender qué estaba ocurriendo dentro. La crisis interna se convertía en una pregunta abierta. Y esa pregunta no se respondería con golpes, sino con una nueva manera de estar en el combate. Pero lo más duro aún no había llegado. Porque después de reconocer el desorden, venía la necesidad de atravesarlo. Y esa sería la pelea más silenciosa de todas. Algo se desplazó por dentro cuando dejó de intentar imponerse al caos. No fue un movimiento externo, fue una quietud inesperada. En medio del ruido del cuerpo y la presión del momento, apareció una pausa mínima, casi imperceptible, donde la mente dejó de resistirse a lo que estaba ocurriendo. Esa pausa no trajo fuerza, trajo comprensión. Y en esa comprensión comenzó la transformación. Hasta entonces, el combate había sido una lucha por controlar. Controlar al rival, controlar la técnica, controlar la imagen. Pero ahora surgía otra pregunta, más peligrosa y más honesta: ¿qué ocurre si no controlo nada y solo observo? La respuesta no llegó en forma de victoria inmediata, sino como un cambio de mirada. El rival ya no era una amenaza que había que dominar, sino un fenómeno que debía ser entendido. El cuerpo seguía moviéndose, pero la mente empezaba a habitar cada gesto sin anticiparlo. El miedo no desapareció. Cambió de lugar. Dejó de ser un ruido que empujaba desde atrás y se convirtió en una presencia que podía ser observada. La respiración se volvió más lenta, no por técnica, sino por aceptación. El pulso seguía alto, pero la conciencia ya no huía.
Era como si algo se acomodara por dentro, no para ganar, sino para estar. En los combates reales de Bruce Lee, ese instante marcó un antes y un después invisible. La pelea ya no se sentía como una confrontación externa, sino como una conversación interna. Cada movimiento del rival era leído no como una agresión, sino como una pregunta. ¿Dónde estás tenso? ¿Dónde te anticipas? ¿Dónde te pierdes? El combate se transformó en un espejo que devolvía información, no humillación. La mente empezó a soltar la necesidad de demostrar. Y al soltarla, el cuerpo encontró otra forma de moverse. No había rigidez, había respuesta. No había plan fijo, había adaptación. La técnica dejó de ser una secuencia memorizada y se convirtió en una extensión de la percepción. Ya no se ejecutaban golpes por orgullo, sino por claridad. El silencio interior comenzó a emerger como una herramienta. No un silencio vacío, sino un espacio donde cada estímulo podía ser visto sin reacción inmediata. El ruido del público se volvió distante. El peso de la reputación perdió densidad. La pelea se redujo a un presente puro, sin pasado ni futuro. Solo respiración, mirada y movimiento. En ese estado, el rival dejó de ser un enemigo. Se volvió un maestro involuntario. Cada avance revelaba un patrón. Cada error señalaba un punto ciego. El combate se convirtió en un estudio vivo de la psicología del combate. Ya no se trataba de quién era más fuerte, sino de quién era más consciente. Y esa conciencia no se imponía, se cultivaba. La transformación no fue espectacular. No hubo un golpe final que lo definiera todo. Fue un ajuste interno continuo. Una renuncia silenciosa al exceso de control. Una aceptación de la incertidumbre. La pelea dejó de ser una guerra y se volvió un flujo. Donde antes había tensión, ahora había atención. Donde antes había prisa, ahora había presencia. La estrategia cambió sin ser nombrada. Ya no consistía en anticipar cada movimiento, sino en leer el momento. El cuerpo comenzó a responder sin rigidez, como si hubiera aprendido un nuevo idioma. Un idioma sin palabras, hecho de espacio y tiempo. La mente dejó de dividir entre ganar o perder y empezó a comprender entre estar o ausentarse. En ese punto, algo profundo se reveló: el rival no era el obstáculo, era la oportunidad. La verdadera dificultad estaba en sostener la calma cuando el cuerpo pedía reaccionar con miedo. El control no se ejercía sobre el otro, sino sobre la propia dispersión. La disciplina marcial se convertía en disciplina mental. El combate, que había comenzado como un choque violento, se transformaba en una experiencia de integración. Cuerpo y mente dejaban de competir. La técnica y la conciencia se encontraban por primera vez en el mismo lugar. No había necesidad de demostrar superioridad. Solo había necesidad de no perderse en la confusión. Esa transformación trajo una inversión de perspectiva. Lo que parecía una amenaza se reveló como una enseñanza. La pelea secreta ya no era un peligro para la leyenda, era una grieta por donde entraba una comprensión más profunda. La imagen del guerrero invencible se disolvía y en su lugar aparecía el ser humano atento. El miedo seguía presente, pero ya no gobernaba. Se convertía en una señal, no en un enemigo. El dolor físico era registrado sin dramatismo. El cansancio era aceptado sin juicio. La mente ya no buscaba escapar, buscaba aprender. Y en ese aprendizaje, la pelea adquiría un sentido distinto. Cada movimiento se volvió más simple. No por pobreza técnica, sino por claridad interior. El exceso se caía solo. El cuerpo encontraba su economía. La mente encontraba su centro. El combate dejaba de ser un escenario de tensión para convertirse en un espacio de revelación. La transformación no fue inmediata ni definitiva. Fue un proceso que nacía en medio del conflicto. Un cambio que no se podía mostrar al exterior, pero que reordenaba todo por dentro. La pelea continuaba, pero ya no era la misma.
El enemigo ya no era el otro, era la propia tendencia a perder la presencia. En ese punto, la lucha dejó de ser por vencer y se convirtió en no fragmentarse. No dispersarse. No huir del instante. El combate se volvió un laboratorio de conciencia. Cada segundo era una oportunidad para habitar el presente o perderse en la reacción. Y esa elección, silenciosa, era la verdadera estrategia. La leyenda aún no se había salvado. Pero algo más importante había ocurrido. El ego había sido herido, y en esa herida entraba la lucidez. La pelea secreta ya no era un fracaso oculto, era una puerta. Una puerta hacia una comprensión distinta del control, del miedo y de la identidad. El combate ya no avanzaba hacia una victoria externa, sino hacia una integración interna. Y aunque nadie lo viera desde fuera, dentro se estaba librando una batalla más profunda que cualquier intercambio de golpes. Una batalla por permanecer consciente cuando todo invitaba a reaccionar. Pero aún faltaba el momento decisivo. Porque la transformación debía ser puesta a prueba en un nivel más alto. No bastaba con comprender. Había que encarnar esa comprensión en el punto máximo de tensión. Y ese punto estaba por llegar. Allí donde el silencio interior debía sostenerse incluso cuando todo parecía romperse. El instante decisivo no llegó con un golpe, llegó con un silencio. No fue un silencio externo, sino una quietud interior que se sostuvo incluso cuando el cuerpo estaba en movimiento. Allí, en medio de la tensión máxima, ocurrió algo que no podía verse desde fuera, la mente dejó de interferir. Ya no había necesidad de imponerse, ni de demostrar, ni de escapar. Solo presencia. El combate alcanzó un punto donde cada gesto nacía sin esfuerzo, como si el cuerpo supiera exactamente dónde estar antes de que el pensamiento lo ordenara. En los combates reales de Bruce Lee, ese estado no era una técnica nueva, era una ausencia de conflicto interno. El miedo seguía existiendo, pero ya no gobernaba. El cansancio seguía presente, pero no fragmentaba la atención. El rival seguía allí, pero ya no era una amenaza, era parte del mismo movimiento. La pelea dejó de sentirse como un enfrentamiento y se volvió una danza tensa entre dos conciencias que se observan. La respiración marcaba el ritmo de todo. No había prisa. No había anticipación. Cada paso surgía desde una claridad profunda, como si el cuerpo fuera guiado por algo más amplio que la voluntad. La psicología del combate se manifestaba en su forma más pura, no reaccionar, sino responder. No forzar, sino adaptarse. No dominar, sino permanecer. El dominio apareció sin arrogancia. No hubo gestos de superioridad, no hubo necesidad de humillar. El control ya no era una lucha contra el otro, era una estabilidad interior que no se rompía con el impacto. Los movimientos se volvieron simples, directos, sin exceso. El cuerpo encontraba su economía, la mente encontraba su centro. Allí se comprendía que la verdadera estrategia no era confundir al rival, sino no confundirse a uno mismo. El tiempo parecía expandirse. Cada segundo contenía una eternidad mínima donde la percepción era total. No había pensamiento sobre ganar o perder. Solo había atención. La pelea real se transformaba en un estado de conciencia. El ruido exterior se disolvía. El mundo se reducía a respiración, mirada y espacio. Y en ese espacio, la identidad se reescribía sin palabras. El rival ya no era visto como un obstáculo, sino como un reflejo. Un reflejo de tensión, de ritmo, de intención. Cada avance era una pregunta, cada defensa una respuesta. La pelea se volvía un diálogo silencioso. No había violencia interior, solo intercambio de energía. El combate supremo no era un acto de destrucción, era una experiencia de integración. La disciplina marcial alcanzaba su sentido más profundo. No se trataba de fuerza ni de velocidad, sino de coherencia entre mente y cuerpo. El miedo se convertía en información. El dolor se convertía en señal. El cansancio se convertía en límite consciente.
Nada era rechazado. Todo era observado. En ese estado, incluso la derrota habría sido aceptada sin ruptura interior. El clímax no fue un momento espectacular para el exterior. Fue un momento decisivo para la conciencia. Allí se reveló que vencer no significaba imponerse al otro, sino no perderse a uno mismo en medio del caos. El combate supremo no era el que terminaba con el rival en el suelo, sino el que mantenía la mente en pie cuando todo empujaba a la dispersión. La presencia absoluta se volvió una forma de libertad. No había miedo al resultado. No había apego a la imagen. Solo había movimiento limpio, sin peso psicológico. La pelea dejaba de ser un escenario de ego y se convertía en un campo de observación. El control ya no era tensión, era equilibrio. La estrategia ya no era cálculo, era intuición consciente. En ese punto, algo esencial quedó claro: el combate no era contra un cuerpo externo, sino contra la fragmentación interna. La victoria no era visible, pero era real. Era una victoria sobre la necesidad de demostrar, sobre el impulso de huir, sobre la ilusión de invencibilidad. El guerrero dejaba de ser un personaje y se volvía un ser humano atento. La pelea secreta alcanzaba así su sentido más profundo. No había destruido la leyenda, la había transformado. Porque la leyenda basada en perfección se desmorona, pero la que nace de la conciencia se fortalece. El combate supremo no fue una hazaña física, fue una revelación interior. La verdadera fuerza es permanecer lúcido cuando todo invita a reaccionar. El cuerpo seguía moviéndose, pero la mente estaba quieta. El ruido ya no entraba. El miedo ya no dominaba. La pelea ya no era una amenaza, era una expresión. Allí se comprendía que el control no es rigidez, es fluidez. Que la disciplina no es dureza, es claridad. Que la estrategia no es manipulación, es presencia. Cuando el intercambio terminó, no hubo celebración interna. No hubo euforia. Hubo una sensación extraña de simplicidad. Como si algo pesado se hubiera caído sin hacer ruido. La identidad había cambiado sin necesidad de palabras. El combate había cumplido su función más profunda, mostrar quién se es cuando ya no se depende de la imagen. Ese fue el combate supremo. No el más violento, sino el más silencioso. No el más visible, sino el más transformador. Y aunque nadie lo proclamara como leyenda, fue el punto donde la pelea dejó de ser un conflicto y se convirtió en una comprensión. Pero después de ese instante de claridad, vino algo inevitable. El cuerpo volvió a sentir el cansancio. La mente volvió a escuchar el ruido. La soledad regresó. Y con ella, la pregunta más difícil: ¿qué queda después de la revelación? Porque toda cima exige un descenso. Y ese descenso también es parte del combate. El cuerpo fue el primero en hablar después del silencio. No con palabras, sino con peso. Cada músculo recordaba el esfuerzo, cada respiración traía consigo una fatiga que no podía ignorarse. La claridad interior no borraba el cansancio. Al contrario, lo hacía más visible. Cuando la tensión se disolvió, apareció la sensación de haber atravesado algo irreversible. No había triunfo que celebrar, solo una calma extraña mezclada con dolor físico y una lucidez que aún no encontraba forma. El ruido regresó poco a poco. No como un golpe, sino como un murmullo distante que volvía a ocupar el espacio. La mente, que había estado suspendida en una atención pura, comenzó a percibir de nuevo los límites del cuerpo. El sudor se enfriaba. Las manos temblaban levemente. La espalda pedía descanso. El combate había terminado, pero la experiencia seguía vibrando por dentro. En los combates reales de Bruce Lee, el descenso no era una derrota ni una victoria. Era un territorio intermedio donde el ego ya no podía sostener su antiguo discurso. La imagen pública no tenía voz allí. Solo quedaba la sensación de haber sido atravesado por algo que no se podía explicar con técnica ni con palabras. La pelea había dejado una marca invisible, más profunda que cualquier golpe.
La soledad se hacía presente de otra manera. Ya no era la soledad previa al combate, llena de tensión y expectativa. Era una soledad posterior, silenciosa, casi respetuosa. El cuerpo herido pedía quietud. La mente despierta pedía comprensión. El ruido del mundo parecía innecesario. Había algo que necesitaba ser escuchado dentro. El dolor físico no era un enemigo. Era un recordatorio. Cada molestia señalaba un límite humano. No había invencibilidad, solo resistencia consciente. La respiración se volvía lenta. Los pensamientos aparecían sin urgencia. El combate había apagado la ilusión de control absoluto y había encendido una atención distinta, más humilde. La pregunta ya no era cómo ganar, sino que había sido revelado. La pelea había desordenado certezas. Había dejado al descubierto una grieta en la leyenda. Y en esa grieta aparecía algo más real que la perfección, la vulnerabilidad. No como debilidad, sino como condición inevitable del que se enfrenta a sí mismo. El cuerpo se sentaba, o se apoyaba en algún lugar sin importancia. El movimiento cesaba. La quietud ocupaba el espacio. Allí, en ese descenso, el combate adquiría otro sentido. No como evento, sino como experiencia interna. La mente ya no estaba en alerta. Estaba en observación. Cada recuerdo del intercambio volvía sin violencia. No había replay de golpes, había preguntas. ¿Dónde me perdí? ¿Dónde estuve presente? ¿Qué parte de mí se defendía por orgullo? ¿Qué parte aprendió sin resistirse? El combate continuaba, pero ahora como reflexión silenciosa. El ruido exterior se apagaba lentamente. Las voces se volvían distantes. El mundo recuperaba su forma, pero algo había cambiado. La identidad ya no se sentía igual. No había euforia, había una especie de desnudez interna. Como si la pelea hubiera arrancado una capa innecesaria y dejara al descubierto algo más simple y más honesto. El descenso no era cómodo. Tampoco era trágico. Era real. El cuerpo herido y la mente despierta coexistían sin conflicto. La disciplina marcial ya no se expresaba en movimiento, sino en quietud. En aceptar el cansancio. En no huir de la sensación. En permitir que la experiencia se asentara sin convertirla en historia heroica. La pelea había terminado, pero su eco seguía dentro. No como orgullo, sino como conciencia. El ruido se apagaba y quedaba un espacio amplio donde la mente podía mirar sin máscaras. Allí se comprendía que cada combate deja algo más que una victoria o una derrota. Deja una huella. Y esa huella no se ve desde fuera. Ese descenso era necesario. Sin él, la transformación quedaría incompleta. Era el momento donde el cuerpo recordaba su límite y la mente recordaba su despertar. Un territorio sin aplausos, sin público, sin relato. Solo un ser humano respirando después de haber atravesado el miedo. La pelea había sido intensa. Pero lo que venía ahora era más difícil, integrar lo vivido sin convertirlo en mito. Porque hay combates que no buscan ser contados, sino comprendidos. Y en ese silencio posterior, empezaba otra lucha. No contra un rival, sino contra la tentación de olvidar lo que había sido revelado. La experiencia no terminó cuando el cuerpo descansó. Comenzó cuando la mente intentó darle sentido a lo ocurrido. Integrar un combate no es recordar golpes, es permitir que lo vivido transforme la manera de estar en el mundo. La pelea deja de ser un episodio aislado y se convierte en una enseñanza continua. No se guarda en la memoria como un trofeo, sino como una pregunta que acompaña cada día: ¿cómo me muevo ahora que he visto mis límites? En los combates reales de Bruce Lee, la integración fue un proceso silencioso. No se trataba de hablar de la pelea, sino de permitir que la pelea hablara a través de la disciplina cotidiana. Cada entrenamiento posterior ya no era solo físico, era mental. Cada movimiento buscaba claridad, no superioridad. El cuerpo repetía gestos,
pero la mente observaba intenciones. La técnica se volvía una forma de meditación en movimiento. La lucha se trasladaba a lo cotidiano. A la manera de caminar, de respirar, de enfrentar la frustración. El combate ya no estaba frente a un rival, estaba dentro de cada decisión. Permanecer presente cuando aparece el cansancio. No reaccionar cuando surge el miedo. No inflarse cuando llega el reconocimiento. La psicología del combate se convertía en psicología de la vida. La disciplina marcial adquiría otro significado. No era dureza, era coherencia. No era imponerse, era sostenerse. La verdadera estrategia no consistía en anticipar ataques, sino en no perder la conciencia en medio de la presión. Así, la pelea se convertía en entrenamiento interior. Cada obstáculo cotidiano era una repetición del combate supremo, permanecer lúcido cuando la mente quiere huir. El miedo ya no era enemigo. Se volvía una señal. Cuando aparecía, no pedía ser eliminado, pedía ser comprendido. La experiencia del combate había enseñado que el control no nace de la negación, sino de la observación. La transformación no era un cambio espectacular, era una reorganización silenciosa de prioridades. Ya no se trataba de demostrar fuerza, sino de cultivar estabilidad. La integración también traía humildad. La leyenda perdía rigidez y ganaba humanidad. El error dejaba de ser una amenaza y se convertía en parte del camino. La pelea secreta ya no era algo que debía ocultarse, sino algo que había enseñado a mirar sin ilusiones. La identidad se volvía más simple, un cuerpo que entrena, una mente que aprende, un ser que no se engaña. Cada día sin combate visible era, en realidad, una continuación del combate interno. La paciencia se volvía una forma de estrategia. La constancia, una forma de valentía. La atención, una forma de victoria. La pelea había dejado de ser un evento dramático y se había convertido en un estado de conciencia aplicable a cualquier situación: hablar, callar, avanzar, detenerse. La transformación no se medía en fuerza, sino en claridad. En no reaccionar impulsivamente. En no vivir desde la imagen. En sostener la presencia incluso cuando nadie observa. Allí la pelea se hacía invisible, pero más profunda. Porque luchar contra uno mismo es una tarea diaria, sin público y sin aplausos. La integración también exigía enfrentar viejos hábitos. La prisa, la necesidad de control, el deseo de imponerse. Cada uno aparecía como un adversario interno. Y cada uno podía ser observado con la misma atención con la que se observaba a un rival físico. El combate se trasladaba al interior del carácter. En ese proceso, la vida misma se volvía un dojo. Cada dificultad era una oportunidad de práctica. Cada fracaso, una lección de equilibrio. La pelea real ya no estaba en los músculos, estaba en la forma de habitar el momento. El cuerpo entrenaba, pero la mente se entrenaba más. La experiencia había dejado una huella definitiva: no hay victoria sin conciencia. No hay disciplina sin humildad. No hay control sin presencia. Lo aprendido en el combate se extendía a todo, al trabajo, al silencio, a la relación con los demás, a la relación consigo mismo. La transformación no era visible desde fuera, pero era total por dentro. Así, la pelea secreta se convertía en un fundamento invisible. No como mito, sino como práctica. No como historia, sino como dirección. La lucha ya no era contra un rival externo, era contra la dispersión interna. Y esa lucha no terminaba nunca, pero tampoco era pesada. Se volvía un camino. Porque integrar un combate es aceptar que cada día es una nueva prueba de conciencia. Y que la verdadera victoria no es vencer, sino no perderse. Volvemos al mismo silencio del inicio. A la misma pregunta que parecía suspendida en el aire antes del primer golpe. ¿Qué ocurre cuando una pelea no fortalece la leyenda, sino que la hiere? La respuesta no está en la victoria ni en la derrota. Está en lo que queda cuando el ruido se apaga y solo permanece la conciencia despierta.
La pelea secreta ya no es un evento oculto, es un símbolo. No fue una amenaza para la grandeza, fue el umbral hacia algo más verdadero. Porque cuando el mito se quiebra, aparece el ser humano. Y cuando aparece el ser humano, nace una forma distinta de fuerza. No la fuerza que impone, sino la que comprende. No la que grita, sino la que observa. En los combates reales de Bruce Lee, la mayor revelación no fue física. Fue interior. La batalla no estaba frente a un rival, estaba frente a la necesidad de sostener una imagen perfecta. Y esa fue la pelea más dura de todas. Soltar la máscara. Permanecer presente. No huir del miedo. No esconder la fragilidad. La imagen del inicio regresa transformada. Ya no es el silencio antes del impacto, es el silencio después de la comprensión. El cuerpo sigue respirando, la mente sigue alerta, pero algo ha cambiado para siempre. La pelea deja de ser un escenario de tensión y se convierte en un espejo del carácter. Lo que se enfrenta afuera solo revela lo que ya existe dentro. La leyenda casi se destruye, porque tuvo que morir una idea falsa. La idea de invencibilidad. En su lugar nació otra, la del dominio consciente. No dominar al otro, sino dominar la dispersión interior. No vencer con fuerza, sino con claridad. No construir un mito, sino una presencia. La última verdad es simple y profunda. La pelea nunca fue contra un oponente. Fue contra el miedo, contra la imagen, contra la ilusión de control. Y al atravesarla, quedó una enseñanza silenciosa: la verdadera victoria es no perderse cuando todo invita a reaccionar. Por eso esta historia no termina con un golpe final. Termina con una quietud. Con un hombre que comprende que cada combate es una forma de conocerse. Que cada caída es una puerta. Que cada silencio es una respuesta. Y así, la pelea secreta no destruyó la leyenda. La liberó. Porque hay luchas que no se recuerdan por su violencia, sino por la conciencia que despiertan. Y hay combates que no se ganan con los puños, sino con la mente despierta. El verdadero combate no ocurre en el cuerpo. Ocurre en el lugar donde uno decide no huir de sí mismo.